La visita del diablo. Recuerdo que eran como las 3 de la mañana cuando me quise levantar para tomar algo, jamás me había levantado a esa hora, debió parecerme extraño pero lo dejé pasar de irrelevante. Mi gran error fue haber escuchado tantas historias paranormales horas previas, pero ya nada podía hacer, estaba sugestionado por tan cruentas leyendas que retumbaban en mi cabeza, historias para morirse de pánico. Así que para cuando me paré en la entrada de la cocina todo empezó, empecé a sentir un escalofrío débil que poco a poco fue volviéndose más denso, por alguna razón temblaba, mis piernas se congelaron, no podía moverme, entonces miré al estante de fruta y vi un reflejo en el jarrón, era como un rostro pero desfigurado, para mi entender si se reflejaba en el jarrón entonces debía estar al pie de la nevera la cual quedaba a mano izquierda de la entrada de la cocina, lo cual como un reflejo involuntario me advirtió que si entraba a la cocina, esa cosa lo que fuera me atacaría. Lo peor era el miedo que sentía, tenía un ritmo cardíaco alarmante. Pasé saliva y decidí entrar. ¿Por qué? No lo sé, pero algo en mí me lo indicaba, un paso a la vez al ritmo del tic-tac del reloj que quedaba en la sala y que jamás había oído tan claramente. Entonces supe qué hora era. El ambiente se puso más terrorífico, era para orinarse, en verdad ustedes debieron estar ahí para saber cuán increíble era la tranquilidad lúgubre y melancólica que se convertía en miedo traspasando la frontera de lo humano, una sensación que estoy seguro jamás olvidaré. Avancé otro paso más, cada vez más cerca a la cocina. La puerta de la nevera sonó. Aquel siniestro personaje la había abierto, debí llamar a mis padres pero en la vida me explicaré el por qué no lo hice. La luz de la nevera reflejó la sombra espeluznante de aquel monstruo, ahora no recuerdo bien pero era como un toro con alas de murciélago con una masa muscular impresionante, es lo único que puedo recordar, pero aún con eso decidí entrar a la cocina, para cuando entré quedé inmóvil, una sensación de adormecimiento de mi cuerpo se apoderó, como cuando sientes que una pierna se te duerme, esas cosquillas tétricas combinadas con un frío sepulcral me hicieron suyo, tras desatar un terremoto de sentimientos que no podría describir, poco a poco me fui volteando a la dirección donde se encontraba aquel ser, debo decir que ya no sentía que era yo, llegué a percibir otra presencia dentro de mí, al fin me puse cara a cara con la entidad, cerraba mis ojos con fuerza pero era inútil, los terminé abriendo, para cuando miré solo pude percibir una luz muy roja y baba como de perro en todo el cuerpo de ese ser. Volví a cerrar mis ojos, quise salir corriendo, me entró un pánico diabólico. Pero no podía huir. Solo escuché a aquel ser decirme con una voz distorsionada y seca, veo que eres valiente lo suficiente para enfrentarme solo, no te haré nada hoy, pero volveré a visitarte. Después esas palabras como estantóreos sonidos criminales rebundaban en mi cabeza y caí desmayado, me desperté al otro día en el suelo de la cocina a las 9 de la mañana. Jamás les conté a mis padres lo que pasó, no me hubieran creído, pero estoy seguro y apostaría mi vida a que ese ser que me visitó, no era un fantasma, monstruo mítico, o algo que se le parezca, no, era el diablo en persona y aún espero su visita como quien temeroso espera la muerte. El libro. Había un libro sellado con candado, era rojo, lo recuerdo bien, un rojo psicodélico, lo que más me llamaba la atención de aquel libro era su tamaño, muy grande para ser un libro normal, jamás vi otro libro igual. La tarde previa había desobedecido las órdenes estrictas de mi abuelo de no bajar al sótano de la casa. Porque no quería que bajara. Esa duda se implantó en mí como un anhelo de querer descubrir aquel misterio que ante mí se imponía, así que decidí bajar al sótano. No fue fácil pero siempre fui un chico habilidoso y a la edad de 13 años ya sabía abrir puertas con tan solo 2 pinzas de cabello, abrí las puertas y bajé al sótano, allí fue donde divisé aquel sorprendente libro.
Me quedé dubitativo toda la noche de aquel libro, para cuando me fui a dormir empecé a percibir el ambiente de mi casa muy diferente, como incómodo y tinieblo, pero lo peor vino en mis sueños. Soñé que estaba en el sótano y que me acercaba al libro e inmediatamente forzaba el candado y lo abría, entonces la pasta del libro me golpeó y una luz salió de él. Después de unos segundos la luz tomó la forma de un hombre joven que me extendía su mano como pidiéndome ayuda. Y fue ahí donde desperté, supe que ese libro tenía un secreto más allá de mi imaginación. Decidí enfrentar a mi abuelo y contarle lo que hice. Él por primera vez no me gritó ni me miró malvadamente, solo alzó su mirada al cielo y dijo: lo sabía, lo vi en mis sueños, sabía que este día llegaría, pero jamás pensé que fueras tú. Yo me asusté y le demandé a mi abuelo una explicación. Él me contó que había encontrado ese libro en un viaje que hizo a la India. Cuando lo encontró no era tan grande, solo era un libro normal, o eso creía él. Resulta que no era un libro, era un hechizo muy antiguo en la época que si existieron verdaderos brujos, así me lo explicó mi abuelo. La magia tomó forma de libro, pero era una prisión que encerraba a un malvado espíritu que ataca a las personas y les absorbe la vida. Mi abuelo desde el momento en que lo encontró debe cuidarlo, quien se acerque al libro deberá tenerlo de por vida hasta que otro se acerque a él, y yo fui ese otro. Ahora debía soñar con ese espíritu y cuidarlo, eso me dijo mi abuelo hace 20 años y yo no le hice caso. Juré cuidarlo pero era mentira, solo quería explorarlo, pues era joven y curioso. Mi abuelo me dio el libro advirtiéndome miles de veces que jamás, pero que jamás en la vida lo abriera. Me lo hizo jurárselo muchas veces, debí escucharlo, pero un pensamiento en mí entró ordenándome lo contrario. Me despedí de mi abuelo, ya no lo volvería a ver pues murió 3 días después. Tomé el libro y me quedé contemplándolo por horas, hasta que cometí el peor error que pude haber cometido nunca. Lo abrí, entonces salió aquella luz que solo vi en mis sueños y una voz en mi cabeza me dijo: gracias por liberarme, no te haré daño por ahora, después vendré por ti. Supe al instante que ese espíritu haría mucho daño. Tiempo después se reportaron muchas muertes y gente que describía a aquel ser y que al pasar los días moría. Sé que vendrá por mí, en algún momento. Me tiene como su postre, pero lo esperaré, solo así podré meterlo de nuevo al libro. Noche sepulcral. Hace pocos años, hubo un cura en mi pueblo al que le gustaba bajar todas las noches de los sábados al cementerio a invocar a los espíritus. Yo entonces tenía 13 años. A mis amigos y a mí nos gustaba contemplarle desde un mirador que había a 500 metros escasos. Una noche fría de últimos de noviembre, estábamos allí solo 6 chicos, entre ellos yo, a esperar a que el cura, que por cierto se llama José Antonio, bajara. Y, el reloj de la iglesia dio las 11 de la noche. Apareció entonces José Antonio, abrigado con su sotana negra y una bufanda. Llevaba consigo, como era de costumbre, un farol de los antiguos de los que iban con gasolina. Buenas noches, José Antonio. Le gritamos. Buenas noches, chavales. Él bajó y abrió la siniestra verja y entró. Se adentró en lo más oscuro del cementerio. Cuando ya estaba casi en el final, se le apagó el farol y se quedó a oscuras. Nosotros discutíamos que si debíamos bajar a ayudarle a salir, porque ese cementerio de noche a oscuras es un laberinto. Mientras discutíamos, el cura salió del cementerio con el farol otra vez encendido. ¡Qué tío!, exclamó uno de mis amigos. Cuando de nuevo pasó por nuestro lado, le volvimos a desear buenas noches, pero esta vez no nos contestó. Llevaba la cara tapada con una capucha. Al día siguiente, bajamos para ver lo que había dejado por allí, porque siempre dejaba alguna sorpresilla. Pero esta vez nos encontramos un sorpresón. Al lado de una tumba que estaba partida en 2, estaba el cura tirado con su farol al lado y roto. Estaba helado de frío, pero vivo. Llamamos una ambulancia que la llevó al hospital de inmediato. Una semana después,
Aquellos 6 fuimos a visitarle al hospital. Él me agarró de la mano y, con pánico reflejado en su pálida cara, nos dijo. Le vi salir de la tumba y tirarme el farol al suelo. Me dijo que era un enviado de Satanás y me desmayé. Nos recorrió un escalofrío por el cuerpo. ¿Quién sería aquello que vimos subir con capucha? No me dejes sola. Eran aproximadamente las 5 de la mañana cuando escuché un leve toque en mi puerta, me levanté de la cama y me dirigí a abrir, abrí y nada, no había nadie. Al entrar en mi cuarto volví a escuchar los golpes, molesta volví a abrir la puerta y de nuevo no había nadie, solo un frío viento que se colaba en mi casa. A la mañana siguiente fui a casa de mi mamá y le conté lo ocurrido. Me sorprendí cuando mi mamá me había dicho que a ella le había pasado absolutamente igual. Ese día dormí en su casa puesto que tenía mucho miedo. Al regresar a mi casa y entrar a mi cuarto encontré aterrada una nota que decía con sangre: gracias por dejarme entrar a tu casa, ahora, por ese error tuyo, estoy dentro de ti. De pronto escuché unos pasos inquietos subiendo a mi escalera, desesperada me encerré en el baño, de pronto sonó el teléfono, no salí a contestarlo, entonces los pasos cesaron y el teléfono paró de sonar. Al salir, él estaba ahí, ahora tiene mi alma, llevo el cuerpo al infierno y mi alma es suya. A los 2 días siguientes una amiga mía entró a mi cuarto, escucho el mensaje y decía lo siguiente: hija, soy tu mamá, sollozando, no me dejes sola, él ahora viene por mí, no me dejes sola. La chica. Esto me pasó en realidad justo como las 2 primeras historias que conté, recuerda, soy Cisco Flick. Pasaba por mi antigua escuela muy tarde como a las 11 de la noche, entonces en la esquina que siempre cruzo rumbo a mi casa, me encontré a una chica sentada en el andén, muy sola y se percibía un aroma nostálgico en su quietud, no le presté atención, pero me dio miedo, así que ignoré todo y caminé lo más rápido posible. Al pasar por el lado de aquella dama, escuché un susurro que me dijo hola. Yo me detuve y la miré, le pregunté, ¿estás bien? Ella me contestó que no, que tenía mucho frío. Yo le dije, ¿por qué estás sola aquí, a estas horas? Ella no me respondió nada, luego de unos segundos hizo un movimiento brusco poniéndose de pie ante mí, me dijo, ¿escucho eso? Yo no había escuchado nada, así que no supe qué responder. Ella me miró a los ojos y de inmediato un escalofrío intenso se apoderó de mí. No tenía ojos. Lo juro, no los tenía. Yo grité y de inmediato salí corriendo, pero mientras corría del miedo escuché que ella me gritaba, no corras, te alcanzaré. Luego empezó a reírse, corrí y corrí despavorido, corrí como nunca. Hasta llegué a gritar auxilio, no me creerían el miedo tan increíble que sentí entonces. Cuando paré de correr y me percaté de mi entorno, me di cuenta que estaba en la misma esquina donde me había encontrado a la chica, tenía delante de mí el andén donde estaba sentada. Quedé en shock, quedé inmóvil de la sorpresa, luego empecé a ver gente, caminé lentamente a un local de comidas rápidas, entré, me senté para calmarme, pedí una gaseosa, pero eso no me serviría de nada cuando vi a la chica de nuevo. Sí. De nuevo. Estaba en una foto la cual estaba colgada en la pared de aquel negocio de comidas rápidas, de inmediato le pregunté a la dueña quién es ella. La dueña me respondió, era mi hija pero lamentablemente murió hace 5 años. Yo caí al suelo, la señora acto seguido me ayudó a levantar y me preguntó qué me pasaba. Cuando entré en razón decidí no contarle, y me retiré del local, pero cuando me estaba yendo aquella señora me dijo, ¿la vio cierto? Créame, no es el primero y creo que no será el último. Yo no me di vuelta para mirarla, simplemente me fui. Fue impresionante lo que me pasó. Si te ha pasado algo sobrenatural, cuéntamelo en la caja de comentarios. Gracias.